Bueno, buenos días a todos, chicos. Bueno, ahí solicito públicamente las disculpas por lo de la situación del jueves pasado, que no pude atenderlos por ahí, ¿verdad? Va a haber una compensación que ahorita hablamos por el hecho de que no pude dar esa lección. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar un poquito de ese tema que tenía pensado ver el jueves con algunos detalles por ahí, y les preparé un material que ustedes lo pueden encontrar justamente en el TEC Digital en la carpeta de documentos públicos. Entonces, si alguno de ustedes desde el celular o la compu, la tablet quiere verlo, por ahí lo pueden descargar. Ahorita lo vamos a comentar. ¿Qué es la idea de hoy? La idea de hoy, chicos, es cubrir el tema del desarrollo de la metrología científica, tratar de responder un poco qué es metrología científica, por qué es importante y qué se está haciendo. ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se está haciendo en la parte de metrología científica? Vamos a tener una pausa más o menos a las 8:15, por ahí, ¿verdad? Para que no se vayan a comprarse un café, vayan aquí donde el señor que vende cosas. No tengo problema si se quieren traer la comida de vuelta al aula, nada más no le digan a nadie, pero sí tratemos de que no se extienda a media hora, ¿verdad? Porque si no, no aprovechamos el tiempo, unos 10 minutitos para que vayamos a comer algo y seguimos la sesión hasta las 9:20. Esa sería la propuesta, pero hacemos una pausa tipo 8:15. ¿Está bien? Para que lo tengamos en cuenta. En algún momento he pensado que deberíamos hacer como una banca y tener comida aquí, ¿verdad? Ya que no abren a las 8. No sé, traernos un quequito, no sé, ponemos 1,000 pesos cada uno ahí. Yo puedo traerme un café o no sé. Pero bueno, ahí sería cuestión de ponernos de acuerdo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el desarrollo de la metrología científica. Esta presentación la pueden ver ahí en el TEC Digital y es como una guía, pero yo quiero también hablar de otras cosas que no necesariamente están en la presentación. 4 puntos rápidos vamos a tocar. Número 1, ¿cuál es la definición y áreas de la metrología científica? O sea, de qué se trata la metrología científica, qué áreas atiende, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso. Historia desde la Revolución Francesa al Sistema Internacional de Unidades. Creo que es muy importante entender esa parte histórica, la evolución de las unidades del SI y hablar un poquito de cómo estamos en Costa Rica con respecto a lo que es la metrología a nivel internacional. Es decir, cuál es nuestra posición como país ante el BIPM a nivel internacional. Entonces también quiero conversar un poco. Obviamente mucho de lo que yo estoy hablando aquí va a hablarse aquí, va a depender un poquito de mi experiencia y de criterios con respecto a lo que yo he visto que se hace aquí en Costa Rica. Empecemos por la definición de metrología científica. Chicos, uno llega a este curso de metrología científica y ya ha llevado análisis de incertidumbre, conocemos sobre metrología industrial, que es lo que más hacemos aquí. De hecho, el laboratorio de metrología 1 es un laboratorio que atiende la parte de metrología industrial. Y también hemos llevado algo sobre metrología legal el semestre pasado. Pero, ¿qué es la metrología científica? Hablemos de un enfoque integral. Es algo que está asociado con teoría y práctica y que abarca tanto aspectos, fundamentos matemáticos y físicos, como prácticos, herramientas, procedimientos y calibración en todas las áreas de medición. Por eso esta primera tarea, no sé si a ustedes los ha sorprendido un poco, es como un poco diferente, ¿verdad? Es como empezar a hacer cosas y de generar una habilidad práctica para poder medir. Es parte de lo que yo quiero que nosotros hagamos. Bueno, esa es la metrología científica. Es una área de la metrología que, por decirlo así, se difiere un poco de lo que es metrología industrial, porque la metrología industrial es que se enfocaba calibración de equipos, control de calidad, optimización de procesos productivos para garantizar eficiencia y conformidad normativa. Entonces uno, en lo que era metrología industrial, hablaba un poco de norma ISO 17025, cumplimiento de requisitos de calidad, todo lo que tenía que ver con el sistema de auditorías, análisis de causa raíz cuando hay problemas, lo que tenía que ver un poco con cumplimiento de requisitos, ¿verdad? Entonces hablábamos un poco del ISO 17020, ISO 17025, hablamos un poco de los departamentos de instrumentación que pueden haber en empresas de control de calidad como Dos Pinos. Uno va a Dos Pinos y hay un departamento de control de calidad, ¿verdad? Eso era metrología industrial. Y la metrología legal era aquella que regula las mediciones en transacciones comerciales, salud y seguridad pública basándose en normativas legales, que en este caso
eran enfocadas a proteger consumidores y empresas. Y ahí estábamos hablando un poco de otros temas también, ¿verdad? Dentro de esos temas que hablábamos en metrología legal, era reglamentación técnica, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando que usted puede crear en este país una ley, pero para que esa ley se aplique, usted tiene que crear un reglamento para aplicar esa ley. En algún momento, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos viendo el reglamento del uso del SI, verdad? Es muy interesante porque a veces yo hablo con mis colegas esto, ¿verdad? Y enseñan mucho que hay que utilizar el Sistema Internacional de Unidades. Y es así como use el SI correctamente, use el SI correctamente. Sí, pero para poder aplicar eso dentro de un país, para que una ley sea aplicable se necesita un reglamento. Y no sé qué opinión tienen ustedes de la calidad del reglamento del Sistema Internacional actual, ¿verdad? Que tenemos en este país, ¿verdad? Aquí lo estuvimos viendo. Entonces, de repente, claro, yo creo que la mejora debe ser integral. Entonces, bueno, eso, toda esa discusión que habíamos tenido era metrología industrial y metrología legal. ¿Qué papel juega la metrología científica? Bueno, la metrología científica, de alguna manera, viene a apoyar tanto la metrología industrial como la metrología legal. ¿Qué haríamos en metrología si solo existiera metrología industrial y legal y no existiera metrología científica? Probablemente los patrones de medida, como el kilogramo, que ahora vamos a ver, ya estarían fuera de uso. Estarían totalmente degradados y posiblemente estemos utilizando en este momento de la historia patrones que no tienen que ver absolutamente nada con el Sistema Internacional de Unidades. La metrología científica es el área de metrología que nos permite trascender en la historia para dar mantenimiento a los patrones del Sistema Internacional de Unidades. Y como ustedes quieran verlo, creo que lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? El Sistema Internacional de Unidades es como una dictadura, como un imperio, ¿verdad? Que cada vez ejerce sus tentáculos en el mundo para poder ofrecernos uniformidad y universalidad en la medición. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. No sé si ustedes sienten esto, ¿verdad? El Sistema Internacional por las buenas es muy benévolo, pero vaya y use mal el SI. Le cae todo el peso del Estado, ¿verdad? Linchamiento público. Usted sabe lo que es que sus familiares se den cuenta que usted hizo un rótulo de kilogramos con K mayúscula. A usted le daría vergüenza, ¿no? ¿verdad? Eso significa que hay una implementación generalizada del Sistema Internacional y eso se logra desde la metrología científica. ¿Por qué es importante la metrología científica? Bueno, hay un tema que aquí es fundamental, chicos, y yo en esto voy a ser transparente. Todos ustedes están aquí estudiando la carrera de Ingeniería Física con una esperanza, espero yo. Y esa esperanza es ir a hacer plata después de que usted salga de aquí. O alguien piensa diferente. Dice, no, ¿y para qué estudia usted? ¿Para qué estudia usted, Gabriel? Y para hacer plata a la calle, no. Haciendo algo, no sé, lo que sea. Esa es la esperanza. Y uno de los primeros motores económicos en el mundo ha sido el comercio global. O sea, todos los países necesitan comerciar para tener todo lo que nosotros tenemos a nuestra disposición. Incluso el Estado como Estado favorece muchas veces lo que son los tratados de libre comercio o el comercio interno nacional. Se generan políticas, ¿para qué? Para poder abastecer a la población de todas las necesidades que tenemos. De hecho, chicos, si usted termina siendo vendedor de lo que sea, de bombas, de vernier, de equipo técnico, de software, lo que sea, usted va a ser un proveedor para la sociedad. Y ojalá que ustedes puedan trabajar en el comercio, si a alguno de ustedes les toca, y así generar también fuentes de empleo, ¿verdad? Tenía el caso de un colega que decía que no conseguía trabajo, entonces de ni modo, le tocó ser vendedor. Y fue el que le fue mejor en esta vida, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si usted sabe vender, siempre va a tener trabajo, ¿verdad? Ahora, eso ocurre en el mundo de la metrología. Usted necesita aprender a vender y para ello se puede convertir la metrología científica en un facilitador del comercio global. ¿Por qué? Porque tenemos que la uniformidad en las mediciones elimina barreras comerciales, permitiendo transacciones internacionales confiables y comparables en mercados globales, ¿verdad? Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que puede ser el mercado del combustible, ¿verdad? Por ejemplo, el querosén de aviación. Que usted pueda tener siempre transacciones donde te vendan las cantidades correctas de producto.
¿verdad? Y todo eso no se logra si no tenemos un apoyo de la metrología y particularmente de la metrología científica. Ahora, ¿cuáles son las funciones clave de la metrología científica? La metrología científica tiene varias funciones clave. Número uno, algunas muy obvias, desarrollo de patrones de alta exactitud. Crea estándares primarios y secundarios. El estándar es el patrón, ¿verdad? Tanto primario como secundario, con tolerancias mínimas, es decir, incertidumbres chiquititas. Y así tenemos, por ejemplo, los patrones de longitud de masa para referenciar las mediciones globales. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que fueron los patrones de longitud y masa. Luego, investigación en métodos de medición, explora nuevas tecnologías y técnicas para medir magnitudes complejas como partículas subatómicas, fenómenos climáticos, mejorando la precisión. Entonces, por ejemplo, hay modas dentro de la metrología. La moda esta de la diabetes, chicos, y la medición en sangre. ¿Cómo usted asegura realmente que estamos haciendo mediciones desde el punto de vista de salud pública? Los seres humanos a veces tenemos pandemias que no son solo el COVID-19, chicos. Hay problemas de salud pública que han sido muy graves en el mundo. Uno de los problemas de salud pública más graves que hemos tenido, chicos, se presenta en Estados Unidos y es el cigarrillo, el tabaco. El uso del tabaco resulta hoy ser uno de los problemas más graves que tiene Estados Unidos. Y ese tipo de cosas, ¿cómo las combatís, verdad? Entonces, mucho de ese tipo de temática necesita no solo políticas, no solo de implementar un estilo de vida sano, sino también se necesitan métodos de investigación. Hay variables que necesitamos medir cada vez mejor, ¿verdad? Entonces piensen ustedes que no todo es longitud o masa, sino que tenemos cosas como radiaciones ionizantes, que puede ser importante. Monitoreo, por ejemplo, de cambio climático, si es que el cambio climático existe o no. No voy a decir si existe o no, que lo digan los datos, midamos, ¿verdad? Entonces, resulta que hay mediciones que son muy importantes para el desarrollo tecnológico. Si no hacemos investigación en esos métodos, nos vamos a quedar con un sistema internacional que no evoluciona. Y por eso una de las preguntas de la tarea era si era necesario meter más unidades en el SI. Ahora vamos a ver. Tercer punto, aseguramiento de la trazabilidad. Garantizamos que todas las mediciones se vinculen a patrones nacionales e internacionales. Eso para evitar la discrepancia en los resultados de laboratorio. Yo creo que eso están todos ustedes convencidos. Mantenimiento, chicos, esto es fundamental. Hay gente dedicada en este mundo a actualizar y conservar los estándares nacionales o internacionales, colaborando con organismos internacionales para alinear justamente todas esas mediciones globales. ¿Qué es lo que buscamos en metrología científica? Metrología científica tiene una filosofía muy diferente a metrología industrial y a metrología legal. En la metrología científica nosotros tratamos de diseminar. De diseminar significa garantizar que todos los usuarios en el mundo utilicen los patrones de manera correcta, que tengan una trazabilidad confiable, pero no solo eso, que también aprendan. Se espera que aquel usuario de la metrología aprenda. Voy a darles un ejemplo aquí en el TEC, chicos. Como todos ustedes saben, yo tengo 4 años, cerca de 5 años de trabajar aquí y tenemos el laboratorio de metrología. Cuando yo llegué, el laboratorio de metrología era una bodega con un montón de cosas que nadie sabía qué eran. Cambiar la visión de convertir esa bodega a un laboratorio donde se imparten hoy lecciones, chicos, eso no era así. La primera generación no recibió clases en ese lugar. Recibió en el aula en la que está ahorita el laboratorio de óptica. Y era el lugar menos adecuado para poder recibir lecciones. El convertir eso en un laboratorio, en poner a trabajar el aire acondicionado, estuvo apagado. Nadie le dio interés a eso, ¿verdad? Y hoy poder brindar servicios de calibración, algunos de ustedes que van a estar haciendo trabajos finales de graduación, por ejemplo, el caso del EMIC, ahora Paula Artavia, que está haciendo su TFG también, y que ahora ya ha solicitado servicios de calibración, el apoyo al laboratorio Delta, el apoyo a todos ustedes en sus trabajos, y además el apoyo a los laboratorios de la Escuela de Física ha implicado que la gente ha tenido que ir aprendiendo. Bueno, uno habla de la Escuela de Física y ellos necesitan aprender también de la importancia de la metrología. Cuando empezamos a dar los primeros servicios, por ejemplo, en la Escuela de Agronegocios, resulta que ya hay una sensibilidad. Ya me llama Carolina Guadamus y me dice, ¿cuándo me vuelven a calibrar las balanzas? Y eso es parte de la diseminación que se busca en la metrología científica. Acostumbrar a las personas
que la metrología es un bien necesario para poder garantizar mediciones confiables. Esa es la filosofía de la metrología científica, chicos. Suena muy altruista y por eso es que la metrología científica es prácticamente imposible hacerla a veces desde la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la iniciativa privada, uno espera retribuciones en tiempo muy corto. Y esto es muy complicado de hacer. No es que no se pueda, sí se hace, pero de manera pues más marginal, ¿verdad? Hay filosofías como esta, chicos, por ejemplo, ¿cómo justifica usted un laboratorio como el de Grandes Masas de Recope, que tiene patrones carísimos, de los mejores de Latinoamérica, en un país que no necesariamente estamos en la mejor situación económica del mundo, ¿verdad? Digamos, distamos muchos de ser un país de primer mundo, sin embargo, se hacen inversiones en metrología. ¿Por qué se hacen esas inversiones? Bueno, porque usted espera que haya una ganancia a nivel de país, porque el que gana no es un empresario específico, es el país completo, y ese tipo de recursos podría, por ejemplo, administrarlos el Estado en su ideal, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que buscamos en la metrología científica es eso, poder enseñar, poder transmitir conocimiento y atender las necesidades que pueda tener un público específico, un mercado específico, ¿verdad? El mantenimiento, hay gente que se encarga de dar mantenimiento a los patrones del SI. Los laboratorios primarios, por ejemplo, los laboratorios nacionales de muchos países no están para ir a calibrarle una balanza a usted, o ir a calibrarle un vernier a Sebas, o calibrarle un recipiente volumétrico, no. Para ellos eso no es el trabajo, eso lo hacen los laboratorios secundarios. ¿Cuál es el trabajo de un laboratorio primario? Asegurar la trazabilidad de los patrones nacionales. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay un laboratorio que es el Laboratorio Costarricense de Metrología, que tiene los patrones nacionales. Bueno, ahorita vamos a ver, no es el único laboratorio, porque hay otros designados, pero ellos tienen algunos de los patrones nacionales de Costa Rica. Entonces, por ejemplo, el Laboratorio de Masas del Laboratorio Costarricense de Metrología, a cargo de Olman Ramos, ¿verdad? Entonces se encarga justamente de dar mantenimiento a la trazabilidad de Costa Rica en el área de masas. Y así en otras dimensiones, ¿verdad? Certificación de materiales de referencia. El material de referencia, como vamos a ver aquí, se utiliza sobre todo en la parte de metrología química, chicos. Por ejemplo, no sé si ustedes lo han pensado. Para calibrar recipientes volumétricos necesitamos una balanza, pesas y agua. El agua es un material de referencia. ¿De dónde tomamos el agua? No se puede tomar del tubo. ¿Cómo tiene que ser el destilador? ¿Qué características tiene que tener? Entonces resulta que en este país se desarrolló agua de referencia. Hay agua patrón. Eso es un material de referencia. Y así como hay agua de referencia que usted utiliza para realizar calibraciones, que no puede ser cualquier agua, no puede ser agua del tubo que se puede contaminar, no, eso no. Existen formas de poder establecer otros materiales de referencia. Los materiales de referencia pueden ser proteínas para el desarrollo, por ejemplo, de un medicamento. Podrían ser, no sé, por ejemplo, una muestra de café con un tueste oscuro o un tueste claro, ¿verdad? Eso puede ser también un material de referencia, ¿verdad? Entonces, los materiales de referencia se utilizan muchísimo en la parte de metrología química y el desarrollo de esto se debe hacer desde la metrología científica. Entonces, sin metrología científica no hay crecimiento. ¿Estamos? No sé si queda claro ese concepto, chicos. Este primer punto es convencerlos de que no podemos crecer, evolucionar y ser mejores metrólogos sin metrología científica. ¿Okay? Ese es el primer punto. Segundo, hay una historia que es importante entender aquí, que va desde la Revolución Francesa hasta el Sistema Internacional de Unidades. Ya hablamos un poquito de esto, pero se las voy a resumir. No sé cuántos saben ustedes, chicos, pero para mí uno de los hechos más importantes de la historia moderna es la Revolución Francesa, ¿verdad? La metrología, ¿de hace cuánto existe? 100, 200, 300 años, no, hace miles de años, chicos. Yo les invito a ustedes a leer libros interesantes como el Corán. El Corán habla de medidas. El Levítico, para mí uno de los libros más fascinantes del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, es el Deuteronomio, ¿verdad? Donde en el Deuteronomio te dicen justo sean las pesas y las medidas de volumen, ¿verdad? Entonces habla del modio y la exagia, ¿verdad?
Es decir, si usted es metrólogo, era casi un sacerdote de la ley de Dios. Usted tenía que calibrar sus patrones con precisión y había metrología legal dentro del Imperio Romano. Entonces, digamos que la metrología no es algo que nació hace un par de generaciones, no. Se ha tenido claro en el mundo y sobre todo en la parte comercial que la metrología es fundamental. Ahora, hubo un cambio, chicos y chicas, de la forma de hacer metrología en la antigüedad a la metrología moderna. No sé si ustedes alguna vez han tenido la curiosidad de ver y medir, a mí me encanta, cómo se dan las instrucciones para hacer el arca de Noé, ¿verdad? No las miden en metros. ¿En qué las miden? En codos, ¿verdad? En unidades que son propias de las medidas corporales de la antigüedad, porque era lo que todo el mundo tenía acceso. ¿Por qué el ejercicio del quilín en la tarea? Ustedes dicen, profe, me está haciendo usted llegar, conseguir 20, 30 monedas, ir a ver cómo las peso, generar. ¿Por qué hacemos eso? Porque la moneda de 100 colones es de muy fácil acceso para todos nosotros. Y una de las cosas que tenemos que pensar cuando generamos un patrón es la accesibilidad. Entonces, claro, es muy fácil utilizar nuestras partes del cuerpo, los dedos, los gemes, los brazos, los pasos, para poder medir. Eso se vuelve muy importante, ¿verdad? Entonces, se utilizaban las partes del cuerpo humano como unidades de medida, como el codo, que es el largo de un brazo, la pulgada, que era el ancho de un pulgar, y eso fue cambiando de cultura a cultura, y existen muchos estudios y documentación de cómo se hacían esas medidas corporales. Pero eso no era metrología científica, eso no era. Hubo muchos problemas con eso, chicos, porque conforme fue evolucionando el ser humano, las necesidades en la uniformidad de mediciones fueron más importantes. ¿Por qué? Porque resulta que no todos los codos son iguales, no todos los dedos son iguales. Dependiendo de la raza, dependiendo de la persona, dependiendo del género, dependiendo de muchas cosas, resulta que un codo mío puede que no sea igual que el de don Alejandro o el suyo, Sebas. Entonces, ¿cuál codo tenemos que utilizar? ¿Cuál es la referencia que vamos a utilizar como patrón de medida? Y hubo patrones de medida que dependían de la cultura. Por ejemplo, si un patrón era el pie de un rey y el rey moría, había que cambiar de rey, y resulta que cambiaban todos los patrones, se perdía la trazabilidad. Ahora, hay medidas que se perdieron en la historia. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando se quiso medir el radio de la Tierra, se utilizaba el estadio. Pero el estadio era un estadio construido. Y resulta que ya ese estadio no existe. ¿Cómo sé yo qué longitud y qué dimensiones tiene? Necesitamos buscar medidas que trasciendan la cultura y las generaciones, ¿verdad? Entonces, para que se den una idea, ya para 1795, hacían 700 unidades locales diferentes, es decir, 700 formas de medir longitud, 700 unidades, ¿verdad? Y eso generaba confusión en el comercio, agricultura y obviamente en la administración pública, entre muchos otros problemas. ¿Qué ocurre? Que en 1795 se da uno de los hechos más importantes, que fue la Revolución Francesa, chicos. La Revolución Francesa, yo no sé si ustedes tienen conciencia de lo que eso significa y lo que Francia le ha dado al mundo y lo que le ha quitado al mundo también, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que tiene esclavizado a África, ¿verdad? Con la moneda del CAF y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso no es un secreto. Pero también veamos las otras ideas, ¿verdad? Francia le da al mundo ese concepto de que somos ciudadanos, de que somos iguales, de que existe libertad, y nos ofrece algo todavía más importante que todo eso, un sistema decimal. Vean, chicos, un pie tiene 12 pulgadas. Ustedes me imagino que no llevaron termodinámica en unidades inglesas. Si no llevaron termodinámica en unidades inglesas, considérense personas dichosas. Hacer cambios o conversiones de unidades de libra-masa entre pie cúbico a libra-masa entre pulgada cúbica no era tan sencillo. Entonces, el sistema inglés siempre propuso o siempre tuvo una dificultad artificial. O sea, yo no sé, ustedes ya en serio se han puesto a pensar cómo todo el mundo ha usado por tanto tiempo el sistema inglés y nunca se han sentido incómodos. Eso es como que usted salga todos los días, tenga una piedra en el zapato y usted un día descubre que tiene la piedra en el zapato y en vez de sacarla, no sé, compra un zapato más grande para que siga entrando la piedra.
Entonces, eso es como el sistema inglés, ¿verdad? Francia nos propone un sistema diferente, un sistema decimal. Ese sistema decimal necesitaba de una unidad universal, que ya no fuera el pie del rey, que ya no fuera la altura de, no sé, de algún monumento en específico. Y se propone justamente la 10.000.000ª parte del meridiano de Greenwich. Pido disculpas, aquí me falta un cero en la imagen original, bueno, un espacio entre el cero. Hay un error terrible en el Sistema Internacional de Unidades, pero bueno, pido las disculpas ahí del caso. Sí, chicos, yo sé. El metro se había definido como agarrar esa cuarta parte del meridiano que pasa por París y dividirlo entre 10 millones, ¿verdad? Y de esa manera construir un patrón del mundo natural que pudiera ser reproducible, ¿verdad? Todo esto para poder promover, ¿qué? Igualdad, eficiencia y un sistema mucho más racional, que es lo que propone justamente la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene algo muy interesante. Elimina el sistema de la monarquía para dar origen al sistema de las repúblicas, que es lo que hoy tenemos en Occidente. No sé si ustedes lo valoran, chicos, pero yo creo que nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de vivir en un sistema de repúblicas aquí en América, ¿verdad? En Europa todavía, que yo pienso que Europa todavía tiene vestigios muchos de la parte occidental. Usted va a Asia y eso no existe, ¿verdad? Usted va a China y eso no existe. China, ¿por qué es exitoso? ¿Por su sistema de gobierno? No, es por su sistema económico. Eso es lo que ha hecho crecer a China, ¿verdad? Pero en China no existen estos conceptos de democracia y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Allá se maneja diferente, ¿verdad? Sin embargo, también necesitan metrología. ¿Está bien? Ese es el lenguaje universal que necesitamos para poder comerciar. Ahora, continuando, después de la Revolución Francesa hubo detalles interesantes, chicos. Por ejemplo, para poder medir esa 10.000.000ª parte del meridiano de Greenwich, había que ir con regla a medir eso. Y había que calcularlo. Se desarrolló una matemática que se llamó la matemática plana y esférica, y desde una zona al norte en Francia que se llama Dunkerque, hasta la parte de Barcelona, o sea, esta parte del mapa sigue aquí, ¿verdad? Usted tiene que pegarla y es todo el mapa. Básicamente, dos científicos realizaron mediciones durante 7 años con permisos especiales que tenían de gobierno, ¿verdad? Para poder realizar ese trabajo de medición. Ellos fueron dos astrónomos, se llamó Jean-Baptiste Delambre y el otro Pierre Méchain, que por triangulación desde Dunkerque hasta Barcelona lograron medir esa parte del meridiano, ¿verdad? Y con eso hacer proyecciones para poder construir el metro. Ese metro fue construido a partir de este gran esfuerzo. El metro que se construyó de ahí tuvo un pequeñísimo problema que después vamos a ver, y es que le falta 1/4 de milímetro para poder ser consistente con la definición que en ese momento se tenía. Estamos en 1795, no hay sistema de GPS, ¿verdad? 1/4 milímetro para coincidir con esa medición de los 10 millones de metros en el cuarto del meridiano de Greenwich en esa época, chicos. Yo siempre quedo admirado porque yo digo, qué lindo sería tener esa gente en el 2026, ¿verdad? Hacer ese tipo de esfuerzo y tener estas ideas que para mí fueron muy revolucionarias a final del siglo XVIII. Siempre he pensado que el siglo XVIII en Europa fue como una edad de oro, un crecimiento grandísimo en lo que fue la matemática, el desarrollo moderno del cálculo. Se vivió con los principales matemáticos de la historia, ¿verdad? Con Gauss, ¿verdad? Entonces yo siento que fue una época donde se pudo generar muchísima ciencia y construir un sistema que hasta el día de hoy sigue siendo válido, chicos. Vean esto. Este de aquí es una foto del primer metro patrón. Una vez que se materializa el patrón, hay que ir a construirlo. Entonces se fueron a traer de Sudáfrica y se hizo una aleación especial, se consiguieron metales y se construyó el primer metro patrón. Ahí se almacena este primer metro patrón con la unidad de volumen correspondiente, litro, y con una copia de lo que es el kilogramo, el prototipo del kilogramo de la época, que estamos hablando de finales del siglo XVIII. Los esfuerzos eran muy claros, generó muchísima conmoción en la época, las nuevas unidades francesas, y los franceses tenían algo claro: para que eso tuviera sentido, tenían que vendérselo al mundo. El mundo tenía que aceptar que esas eran las unidades de la nueva ciencia, ¿verdad?
Por aquí pueden ver ustedes, ahí se los dejo por si quieren verlo, cuál fue la aventura del metro y lo que significó dentro del concepto francés el poder crear este tipo de unidades, ¿verdad? Construir el metro, chicos, no solo construir el metro, es que teniendo una unidad de longitud como el metro, ya tenemos una unidad de área. Tenemos el metro cuadrado y por lo tanto el metro cúbico, que es un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Si llenamos ese cubo de agua a 4 grados Celsius, la masa que tenemos de agua dentro de ese cubo es de 1000 kilogramos y ya tenemos entonces la unidad de masa. Tenemos unidad de masa, kilogramo, tenemos unidad de longitud, el metro, tenemos temperatura, 4 grados Celsius relacionada y unidad de volumen y de área. En ese momento el sistema internacional, el sistema métrico, se consideró un sistema prácticamente innovador y el arte de este sistema fue la simplificación, el cómo convertir de metros a decímetros, a centímetros, a milímetros de una forma que prácticamente es mover un espacio decimal y evitar todas estas conversiones, por ejemplo, hexagesimales que se ven en el tiempo, ¿verdad? O por ejemplo, este tipo de conversiones que se dan en sistemas como el sistema inglés, donde utilizan múltiplos de 12, ¿verdad? Y, bueno, eso pasa por ahí. Y es interesante porque ustedes no sé si saben, chicos, que un pie son 12 pulgadas, pero la pulgada se puede subdividir, pero no se subdivide en múltiplos decimales. Se subdivide en mitades, cuartos, octavos, 10, no, sextos no, 16avos, 32avos, 64avos, 128avos, 512avos y 1028avos. Yo conocí a un señor que era constructor, nunca fue a la escuela y sabía bien que era un 32avo y un 64avo de pulgada. Entonces, esas son cosas que de repente a ustedes les pueden parecer raras, ¿verdad? Tener un vernier cuya resolución sea un 512avo de pulgada. ¿Alguno de ustedes ha tenido que utilizar un vernier analógico en pulgadas? Vean, chicos, hay deportes extremos, no sé, está el bungee y está la medición de pulgadas en un vernier analógico. De ahí, eso se da, ¿verdad? Y la gente convivió con eso. Cuando llega el sistema métrico decimal y se dice, no, ya no necesitamos ese tipo de conversiones, su simplicidad hizo que este sistema fuera adoptado, ¿verdad? Por aquí les comparto una fotografía, un par de fotografías de lo que fue el prototipo del metro. Obviamente, cuando se construye el primer metro, fue tan exitoso que hubo que hacer copias del metro. Y se realizaron cerca de 30 copias del metro, mejoradas con una aleación que fue de platino iridio. Estas son copias de lo que fue el prototipo del metro. El prototipo del metro se utilizó por muchísimos años. España tuvo un prototipo del metro. De hecho, en Francia, incluso hasta el día de hoy, se conserva ese prototipo del metro en las condiciones establecidas en 1889, que fue cuando un siglo después de creado el metro, se establece como unidad de medida universal. Y así era. Estas eran las reglas que generaban el metro. Se distribuían en todo el mundo para que cada país tuviera su propio metro patrón, chicos. Y eso era el metro. Eso era el metro. ¿Cómo? La elección de la forma. La elección de la forma es para que haya uniformidad a nivel de temperatura. Porque uno de los problemas que teníamos, se llama el número de Biot, es que si vos haces un metro que fuera, por ejemplo, de manera prismática y que fuera muy grueso, la estabilidad térmica tardaba muchísimo. Y como estos son metales, el fenómeno de expansión térmica podría ser crítico. Entonces, la expansión térmica y la presión eran muy importantes. Para evitar eso y buscar una mejor uniformidad, se construyeron justamente en esta forma, ¿verdad? Hubo una comisión, chicos, dentro de la cual estuvieron los mejores científicos de la historia para poder definir que estos fueran los patrones y establecer las técnicas en esa época para poder construir esto, ¿verdad? Siglo XIX, chicos. Siglo XIX, no sé cómo lo sienten ustedes. Yo creo que el cine ha sido injusto con el siglo XIX. Usted le dice en siglo XIX, usted se imagina vaqueros y todo eso, pistoleros, ¿verdad? Hasta los que vieron la serie de Viaje al Futuro. Usted va al siglo XIX, en vez de ir a buscar los patrones, no, te vas al viejo oeste. Porque eso es lo que nos han enseñado, ¿no? El siglo XIX también tenía una época muy importante, ¿verdad? Que fue la época del desarrollo del sistema métrico, ¿verdad? Ahora,
¿Cuál es el hecho más importante del siglo XIX? Grábense esto. Usted lo despiertan a las 3 de la mañana y dicen, ¿cuál es el hecho más importante? Usted va a decir la Convención del Metro. ¿Ya se fue? La creación de la Convención del Metro de 1875. Con la Convención del Metro, ¿qué nace? Nace el BIPM. La Convención del Metro fue firmada por 17 países y básicamente fue un tratado internacional, véanlo así, más importante que un TLC, ¿verdad? Y se crea el Buró Internacional de Poids de Medí, que es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en español, cuya tarea principal era conservar los prototipos internacionales del metro y kilogramo, comparar patrones nacionales. Si yo te doy el patrón, necesito darte el servicio de comparación y desarrollar métodos más precisos. El BIPM en 1875 tenía claro que no se iba a quedar solo con esos patrones, que iba a haber una mejora continua en lo que eran los patrones a nivel internacional. Y así fue, como ustedes probablemente ya lo saben. Ahora, ¿es lo mismo el sistema métrico que el sistema internacional? Yo les pongo ese reto, pregúntenle a sus colegas de ingeniería, de otras carreras. No, no es lo mismo, jamás. El Sistema Internacional de Unidades nació en 1960 y por eso algunos ingenieros que ya son pensionados, ellos te hablan de unidades inglesas y unidades métricas. Porque antes se decía unidades métricas, ahora no, ahora se dice unidades del sistema internacional. El sistema internacional ya es muy bien conocido por todos ustedes. Lo hemos estudiado desde hace más de un año, ¿verdad? Y ha sido el amigo que nos ha acompañado. A veces nos regaña y incluso puede ser motivo de que nos hagan bullying cuando escribimos mal las unidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jonathan, mi asistente, que fregaba la vida cuando me ponían kilogramos así con cursiva? Y ustedes me brincaban de este alto porque a ustedes les parecía injusto. Ahora no sé si ustedes tiran la perspectiva atrás y al nuevo grupo de estimación de incertidumbre, ustedes les dirían, no, es que usted no puede escribir kilogramo de esa manera. Chicos, eso es como cuando usted está aprendiendo español y usted dice, no, es que yo soy de los que no escribe tildes. Yo tenía un estudiante que era así y no quería que le pusiera mala nota en los informes. No, hay una regla de escritura estricta justamente para el sistema internacional. Resulta que el sistema internacional nace en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Resulta que la Conferencia General de Pesos y Medidas, ¿cuándo fue que se hizo la primera? En 1889. La primera Conferencia General de Pesos y Medidas. ¿Y cuál fue la decisión más importante en la primera Conferencia General de Pesos y Medidas? La Convención del Metro y la creación del BIPM. Desde entonces se reúnen cada cierto tiempo a tomar decisiones importantes, chicos. Más importantes que las del consejo de escuela. Imagínense, ¿verdad? Y una decisión fue, vamos a oficializar el uso del Sistema Internacional de Unidades. Establecer estructura y un proceso de actualización por consenso, ven qué lindo, internacional. Hubo muchos científicos en el siglo XVIII, siglo XIX que soñaron con eso. Tener un sistema de unidades universal. Y nosotros ahora que lo tenemos, de repente algunos no lo valoran, ¿verdad? Entonces, de ahí pensémoslo por ahí, ¿verdad? El sistema internacional fue el sucesor del sistema métrico y vino como evolución del sistema métrico, adaptándose a todo lo que fueron los cambios científicos y tecnológicos del siglo XX. Además, chicos, saben que tienen 7 unidades de base, que por ahí ahorita vamos a hacer algunas preguntas al respecto. Bien, ya casi hacemos la pausa, chicos. Sí, claro, por supuesto. China usa el sistema internacional. Entonces, adaptan todo, pero el sistema internacional sí es como muy propio ahí de China. Ahora, ya vamos a hablar de esta evolución de las unidades de base del sistema internacional. Y tenemos esta, chicos. Vamos a ir rápidamente con las dos que me interesan. Eso que está ahí, esa fotografía, la distinguen. ¿Alguien sabe qué es? Fue el prototipo internacional del kilogramo. Le llamaban la gran K. Ese prototipo, ¿cuándo más o menos entró en vigor? ¿Alguien sabe? 1889, chicos. Siglo XIX. ¿Y hasta cuándo se utilizó?
¿Hasta qué? 1920, 1930, 1950, 2019. O sea, hasta el 2010. O sea, usted pudo haber entrado a esta carrera, la primera generación, y no había definición del kilogramo basado en constantes físicas. La metrología científica no había llegado a eso. Hasta el 2019, ¿qué se hizo? Se pensiona, se elimina. Como ellos son Francia y no Costa Rica, en Costa Rica nosotros tenemos una cosa rara en nuestra historia. Para nosotros lo viejo se bota. Si usted tiene una botella vieja, bótela. No, ellos lo conservan, porque es parte de su historia. Entonces todavía se conserva y tiene incertidumbre, porque ahora la definición del kilogramo es otra. Pero por mucho tiempo, ese fue el patrón con el que medíamos las galaxias, la masa en las balanzas analíticas y en toda la medición de masa en la ciencia de primer nivel, prototipo internacional del kilogramo. ¿Cuántas veces lo sacaron de esa campana? 3. Cada 40 años se sacó. Se ajustó al inicio, 40 años después. Fue interrumpido eso en la Segunda Guerra Mundial, después, ¿verdad? Y después, a finales de los 80s, se hizo una intercomparación. Sin embargo, ya para el 2018 se adoptaron nuevas definiciones para las constantes físicas, pero bueno, se sigue almacenando. Ahí ven la gran cabra. Este es el prototipo internacional del kilogramo y se almacena con 6 copias. ¿Por qué con 6 copias y con uno es suficiente? Hay que entender la mentalidad del primer mundo, chicos. Los que vivimos en países pobres vemos como un desperdicio tener 7 copias de la misma medida. Más si cada una vale 40,000 euros por lo menos, ¿verdad? Y hay que darle mantenimiento. No, es que es la única forma de poder evitar terrorismo meteorológico. El terrorismo meteorológico no se le puede venir de los humanos, puede venir de la misma naturaleza que conspire y nos diga que eso no es un buen patrón. Y entonces la única forma de poder saber si está bien conservado es con control de calidad, con 6 copias adicionales. ¿Ustedes creen que esas copias de hecho fueron ajustadas al mismo valor de masa? ¿Qué creen que pasó durante 130 años? ¿Se mantuvieron iguales? Hubo una variación de hasta 50 microgramos. Yo tuve un estudiante que decía, profe, yo en las noches estoy preocupado por la variación de la masa del prototipo internacional del kilogramo. Porque entonces, si medimos la variación de la masa del universo, yo no sé si es que el universo cambia de masa o es que los humanos no hemos tenido la capacidad suficiente para definir un invariante de masa. Además de que el kilogramo es la unidad más utilizada en la metrología, después del metro, prácticamente, ¿verdad? Entonces, bueno, así es como se almacena el prototipo del kilogramo. Y bueno, vamos a hacer una pausa, chicos. Son las 8:19, unos 10 minutitos, pueden ir a comprar algo, traer. No se tarden mucho y se pueden traer el café y el... Listo. Bueno, continuamos, chicos, para aprovechar el tiempo ahorita, para hablar un poquito de otros temas. Bueno, continuando con nuestra discusión, para tener un poquito al final chance de ver algunas ideas de la tarea. En el 2019, de hecho el 20 de mayo del 2019, chicos, era una de esas épocas como cuando yo era niño y vi en los 90s el eclipse solar de Costa Rica. Ninguno de ustedes creo que lo vio porque son muy jóvenes. Pero ese para mí fue uno de los momentos más gloriosos de mi vida. Bueno, este fue para mí el 20 de mayo del 2019. Yo había enviado un correo generalizado a todos mis colegas de todas las universidades con las que he trabajado con la redefinición de las unidades del sistema internacional, porque llegamos a uno de los hitos históricos más importantes, y es la derogación del prototipo internacional del kilogramo. A partir del 20 de mayo del 2019, todas las unidades del sistema internacional de medida iban a estar basadas en constantes físicas. Yo no sé si usted es consciente de eso. Las civilizaciones que vengan después de nosotros, tus hijos, Pablo, tus nietos, Pame, van a poder utilizar las mismas unidades. Tus tataranietos, Ariela. Usted ya en el siglo 23 van a decir, ¿qué decisión más importante? Porque la velocidad de la luz va a llegar a ser la misma de aquí a 300 años, en nuestra esperanza, ¿verdad? A menos que la física cambie.
Pero nosotros esperamos tener un sistema de unidades que trascienda las civilizaciones. Vamos a poder medir evoluciones a través de los siglos, con la esperanza de que la humanidad vaya en mejora, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? No sé si es así, pero yo tengo esa esperanza, ¿verdad? 20 de mayo del 2019 entran en vigor, en el Día Mundial de la Metrología, las nuevas definiciones, revolucionando la estabilidad y precisión de las unidades del SI. Y ahorita es el 19 de mayo, chicos, el 20 de mayo, perdón. Y deberíamos hacer algo ahora para el Día Internacional de la Metrología. El año pasado hicimos una charla muy bonita, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes estuvo. Creo que sí, ¿verdad? Entonces esperamos hacer algo más este año, ¿verdad? Y yo creo que este es un hecho importante. Se buscó esa fecha precisamente para celebrar justamente los 130 aniversario de la firma de la Convención del Metro, de la primer CGPM, ¿verdad? Conferencia General de Pesos y Medidas, para celebrar este hecho que fue tan importante. Y ese hecho implica que las unidades de base del SI adoptan estos 7 valores, que son la frecuencia de la transición hiperfina del cesio, 133, ahí la pueden ver, la velocidad de la luz en el vacío, la constante, ya ustedes llevaron cuántica, ¿verdad? Entonces, sí o no, o están en eso, ¿cómo están en el programa? Sí llevaron ya cuántica, entonces ya saben qué es esta constante, ¿verdad? Se llama la acción mínima de Planck, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez le han prestado atención, la unidad es el joule multiplicado por segundo, ¿verdad? Pero cuando usted hace H barra, esa no es la unidad. Es el joule dividido entre hertz. Ya vendrá después. La carga elemental del electrón, ¿verdad? La constante de Boltzmann, chicos, yo no sé si ustedes son tan conscientes de lo que eso significa, ¿verdad? Pero la constante de Boltzmann es la que me permite a mí, por ejemplo, convertir en un sistema de partículas una cantidad de microestados, por ejemplo, a entropía, ¿verdad? O a energía, poder relacionar energía con temperatura, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? ¿Sí? ¿Cómo se llama? No se llama número de Avogadro, se llama constante de Avogadro, ¿verdad? Eso es. Es interesante porque esa constante de Avogadro se ha medido desde el siglo XIX. En el siglo XIX se midió con polen. Como el polen es como vivo, se metía en un coloide y usted podía medir a partir de ahí la constante de Avogadro. Siglo XIX, chicos. Y nos cuesta construir un péndulo para medir G. Yo sé que a algunos de ustedes el G no les está dando tan fácil, pero es parte de la experiencia de poder construir un péndulo, que no estoy pidiendo algo imposible, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va. Y la constante para poder establecer la unidad de la candela, ¿verdad? Estas, ¿cómo? Todas son sin incertidumbre, Rolando. Todas son sin incertidumbre. Todas estas se consideran valores exactos y yo creo que una de las cosas que el sistema internacional logra darnos a nosotros es eso, un sistema de unidades con unidades estables y sin incertidumbre. Eso en algún momento fue el sueño mojado de los científicos del siglo XVIII, ¿verdad? Muy bien, continuando por aquí. Existen, además de las unidades de base, chicos, que son 7, por ahí les puse a investigar sobre las unidades complementarias. ¿Qué averiguaron? Están las unidades de base, están las unidades derivadas, pero hay unas que son como las mestizas. Habían 2, ¿verdad? ¿Cuáles eran? ¿Y esas qué pasó con esas unidades? En algún momento nadie supo dónde meterlas. ¿Correcto? Y dijeron, bueno, esto es algo por aparte. Y entonces les crearon su propia clasificación. Sí, correcto, estamos de acuerdo. ¿Y qué pasó después? Es como en la vida, todo. No sé si a usted le ha pasado, Tony. Nosotros venimos en este mundo a aprender. Una de mis mejores amigas me decía, uno viene a este mundo a aprender. Lo que pasa es que como uno viene a este mundo y no sabe lo que le toca aprender. Pero le toca aprender algo. Eso le pasó al BIPM. Se dio cuenta de que había cometido un error y esas unidades que estaban en medio de las derivadas y las bases, ¿dónde las puso?
en las derivadas. Entonces el radián, el grado o el estereoradián son unidades actualmente derivadas. Ahora, una unidad derivada, ¿cómo la define usted? Estas son unidades derivadas con nombres especiales. ¿Cómo la define? Y uno podría decir que la unidad derivada es una unidad que surge del producto de unidades de base elevadas a ciertas potencias. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo tengo una unidad como el joule, que es la unidad que utilizamos para energía, usted sabe que un joule es un newton multiplicado por metro, pero usted sabe que un newton, por segunda ley de Newton, es kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Pero como está multiplicado por metro, esto quedaría metro cuadrado y podría escribirse así: kilogramo, metro a la 2, segundo a la menos 2. Es el producto de unidades de base con índices, que aquí es 1, 2 y menos 2. Esos son los índices. ¿Verdad? Muy bien. Siempre y cuando usted pueda escribir una unidad como el producto de potencias de esas unidades base, esa es una unidad derivada. Pero, y esto es muy importante, los humanos estamos llenos de contradicciones. No sé, véanlo así, por dar un ejemplo medio feo. Si nosotros erradicáramos el mal, ¿cómo defines el bien? Si nosotros hiciéramos las cosas perfectas, ¿y para qué existieran los reglamentos entonces? No los necesitamos, ¿verdad? Y las reglas del uso del sistema internacional. ¿Para qué existe la confesión si el pecado es inherente a nosotros como humanos, ¿verdad? Véanlo así, el sistema internacional tiene este problema. A ustedes eso se lo han dicho. O sea, una unidad derivada tiene que ser el producto de unidades de base de una potencia. ¿Cómo me resuelve el grado Celsius? ¿Cómo pasa Celsius a Kelvin si no es con un factor? No se puede. Hay que sumar 273,15. Entonces es el pecadito que tenemos dentro del SI. Ahora, estas son las unidades que tienen nombre. Son 22. Vean qué interesante. ¿Cómo expresa usted el radián en términos de unidades del SI? 1. O metro sobre metro. ¿O cómo? De ahí. No todo tiene respuesta. A ver, cuando yo era más joven, de la edad de ustedes, yo pensaba que todo está descubierto, que todos los problemas conceptuales con los que uno se puede enfrentar ya están resueltos. De ahí no, tal vez de aquí a un par de generaciones eso cambia, de aquí a 5 años definen el radián de otra manera, o tal vez ustedes dentro de la conceptualización de la metrología científica quieran proponer otra forma para poder dar trazabilidad al radián. De hecho, es interesante, si usted tiene una longitud irreproducible, aunque no sea el metro, usted puede construir el radián. ¿Bueno? Problema sencillo, usted sabe que en un arco de longitud S, que está subtendido por un ángulo θ y un radio r, esto es r por z. Si el r está en metros, ¿qué unidades tiene el arco? ¿Metro radián o metro? ¿Por qué la velocidad angular es en radianes por segundo y no en 1 entre segundo? Digo, el radián es adimensional. ¿Por qué? Dejémoslo ahí. 22 unidades, ahí las conocen, ahí están, las pueden ir familiarizando, todas ellas se pueden escribir en términos ya sea de unidades del sistema internacional o de unidades derivadas del sistema internacional. Por ejemplo, está el Tesla, que es el Weber entre metro cuadrado, pero el Weber es el volt segundo. Pero el volt se puede escribir en términos de watt-ampere. El ampere es una unidad de base y el watt se escribe como joule entre segundo. Pero el joule se puede escribir como newton metro. Pero el newton se puede escribir en unidades de base. Entonces, usted puede escribir una unidad del SI en términos derivada, ¿verdad? En términos de otra derivada. Pero esa derivada tiene que llegar hasta el final a poder ser escrita en términos de las unidades de base del SI. De cualquiera de las 7 unidades de base del SI, ¿verdad? Muy bien. Ya ustedes conocen que hay unidades derivadas que no tienen nombre. Entonces yo quiero que pensemos un poco en esto, chicos. Yo sé que muchos de ustedes no tienen una muy buena relación con algunos de sus amigos.
¿verdad? Hay amigos que usted dice que son tóxicos, ¿verdad? Como el CGS. No sé si ustedes tienen ese mismo sentimiento que yo, que ni el CGS electrostático, ni en unidades CMU, ni el gaussiano lo queremos ver para nada. Hay como un resentimiento ahí raro, ¿no? O sí, ustedes se llevan bien con el CGS. Usted mide la fuerza en dinas y la energía en hercios. Ah, bueno, pero el CGS tiene algo que no tiene el SI, unidad de aceleración. ¿Cuál es la unidad de aceleración del CGS? El GAL, centímetros sobre segundo cuadrado. ¿En el SI? No hay. Usted mide la gravedad en metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué no se inventan una unidad? Porque usted podría decir, es que se inventan unidades para las cosas que más se utilizan. Sí, dígame cuántas veces en la carrera usted ha usado el Siebert, el Gray y el Catal. ¿Cuántas veces? Cero. Y hay cosas también raras. Usted siente, después de haber llegado al cuarto, quinto año de ingeniería física, que entiende qué es el lumen y el lux, la diferencia. Que usted diga así, como yo entiendo la diferencia entre un metro y un segundo, ¿qué es la diferencia entre un lumen y un? Usted los ve pasar por esa puerta y los distingue cada uno bien. Bueno, este curso desnuda nuestro conocimiento, chicos. Hablemos un poco de qué pasa en Costa Rica, chicos. En Costa Rica ocurrió un evento muy importante en el año 2022. Fernando Andrés, que dicho sea de paso fue mi estudiante de ingeniería mecánica, es actualmente el director del Laboratorio Costarricense de Metrología. Y dentro de las muchas cosas que él ha hecho, una de las más importantes fue que hubo una admisión de Costa Rica como Estado miembro del BIPM en el año 2022. Resulta que el BIPM tiene dos tipos de estados. Los estados que son miembros y los estados que son asociados. El asociado es diferente al miembro, ¿verdad? Usted en su equipo de fútbol es diferente ser miembro, que toma decisiones, ¿verdad? ¿Quién es el entrenador? Asociado, que es el que tiene solo la sillita en el estadio y tiene que conformarse por ver cómo le va al equipo suyo. Bueno, algo así. Los estados asociados no tienen ciertas ventajas que sí tienen los estados miembros. Y por lo tanto, Costa Rica, a través de la dirección del director del Laboratorio Costarricense de Metrología, tiene voz y voto para la elección de los directores del BIPM. Y para la decisión, para tomas de decisiones, como tiene que ver con definición de unidades, intercomparaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, Costa Rica finalizó esa transición como Estado miembro, creo que es un hito importante, mucha gente trabajó para llegar a eso, pero tenemos un problema. Y el Laboratorio Costarricense de Metrología fue designado como Instituto Nacional de Metrología. Se llama signatario en la membresía del BIPM. Como Estado signatario, tiene acceso a muchas cosas, pero tenemos a nivel estructural en este país un problema. Una de las cosas que tenemos a nivel estructural de problema es que no todas las magnitudes de Costa Rica a nivel primario las puede atender el Laboratorio Costarricense de Metrología. Hay algunas que no puede atender. Y esas magnitudes tuvieron que crear una figura, se tuvo que crear una figura que tiene que ver con institutos designados. Hay algo cultural que pasa aquí en Costa Rica, chicos, y es que yo siento que a los metrólogos nos falta integración. Yo soy de los que piensa que debería haber integración, ¿verdad? Y por ejemplo, eso generó que aparte del Laboratorio Costarricense de Metrología, tengamos 5 laboratorios designados en Costa Rica. 5 laboratorios. Esos laboratorios designados en Costa Rica son el SICANUM, ¿lo conocen? Ese está, exactamente, ahí está el ciclotrón. Ese es el laboratorio de dosimetría de Costa Rica en el BIPM declarado desde el 2024. El ICE, el Laboratorio de Variables Eléctricas, ese está en TIVAS, en todo lo que es la magnitud de electricidad y magnetismo desde el 2005. Tenemos el Laboratorio de Metrología del Instituto Costarricense de Electricidad de la Metro, para lo que es fotometría, radiometría, fibra óptica, longitud de onda y longitud desde 2016. Vea que a la vuelta de la esquina, ¿verdad? El ANAME de la UCR, ¿verdad? El ANAME UCR a partir del 2011. Ahí trabaja también otro estudiante mío que se ha dedicado a la parte de fuerza, ¿verdad? De anillos de carga y toda esa parte. La materialización de fuerza a nivel primario se hace por gravedad.
Entonces vos lo que tenés es un esquema justamente de gravedad y peso, ¿verdad? Y laboratorios que para poder medir fuerza en magnitudes grandes como kilo y meganewton, necesitas discos de tamaños enormes. Es un edificio entero que se mete dentro de la profundidad, ¿verdad? Y para poder realizar las mediciones a nivel primario. Y con esa trazabilidad puedes trabajar después lo que son anillos de carga y poder trabajar cosas como, por ejemplo, esfuerzos últimos, calibración de máquinas, por ejemplo, para poder medir esfuerzo de flexión, esfuerzo último, cosas de ese tipo se utilizan en el laboratorio de la NAME. Y luego, obviamente, el Laboratorio Nacional de Metrología, grandes masas y volumen de recope. Viene una pregunta que no tiene respuesta. ¿No era más fácil agarrar estos 5, o sea, si yo fuera presidente de la República, el MEIC, no sé, ministro, agarrar estos 5 laboratorios, hacer uno solo, meter a la COMET, o sea, el Laboratorio de Costarricense de Metrología, y crear una cosa que se llame Laboratorio Nacional de Metrología de Costa Rica? Y tenemos uno solo. ¿Por qué eso no ocurre? Así somos. Queremos 11 equipos en primera división en un país de 5 millones de habitantes. Queremos ser autóctonos. Queremos, no, yo funciono así y el otro funciona de tal manera, ¿verdad? Por la razón en que aquí existen infinita cantidad de variedades de café donde los cafetaleros no se hablan entre ellos. Hay un separatismo dentro de la metrología, donde a veces nos cuesta generar esa conexión entre nosotros, pero que yo creo que en algún momento sería bueno integrarla. La metrología científica busca la integración, pero significa que todavía no lo hemos logrado. Un español, me acuerdo cuando llegó aquí a asignar todos estos institutos designados, dice, qué desorden es Costa Rica. Cada uno hace lo que le da la gana. Y tuvieron que crear esta figura para poder darnos el estado de miembro asociado, porque digamos, hay países como Estados Unidos, que es enorme, donde usted tiene solo un laboratorio nacional, el NIST. Nada más uno. Nosotros, que somos más chiquiticos que cualquier estado de Estados Unidos, creo, excepto Rhode Island, creo, ¿verdad? Nosotros tenemos 5 laboratorios designados y uno nacional, ¿verdad? Es nuestra realidad como país. ¿Qué ventajas tiene que nos hayan dado eso de Estado miembro? Participación en decisiones globales, acceso a servicios de calibración de referencia, ahí los pueden leer, ¿verdad? Y además una capacitación científica y técnica avanzada. Expertos costarricenses están recibiendo capacitación de vanguardia, actualizando conocimientos, técnicas para mantener la competitividad e investigación en la investigación industrial. Eso dice la teoría. Yo estoy esperando que me manden a capacitar todavía. Vamos a ver, aquí en el TEC. Sí, es un plan de capacitación de hace un año y es más importante llevar un curso de gestión de entornos del TEC que las redefiniciones del sistema internacional a futuro en los próximos 30 años, ¿verdad? Entonces, hay que darle tiempo. Sin embargo, están ustedes, donde la función del Laboratorio Costarricense de Metrología es diseminar ese conocimiento a todos ustedes, chicos. El reconocimiento internacional de patrones, usted podría tener dentro de Costa Rica patrones que puedan tener reconocimiento internacional. Eso es muy importante porque garantiza confianza en todo lo que es la calidad de productos inherentes a lo que son mercados internacionales, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es Costa Rica, así es como estamos nosotros. Eso es metrología científica, chicos, por lo menos. Y yo creo que esta es la perspectiva que estamos en este país. ¿Qué cosas creo que sería bueno aquí mencionar como comentario en el cierre, digamos, de este primer tema? Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar siempre un pensamiento crítico dentro de la metrología. Y creo que la metrología en este país está en un punto de inflexión. Ustedes no sé si son conscientes, pero son parte de una historia nueva. Esa historia nueva es la creación de una carrera nueva, chicos. La carrera de Ingeniería Física es nueva. Eso tiene ventajas y desventajas. No sé cuál ha sido su experiencia ahora que han estado buscando trabajo y hacen pasantías y este tipo de cosas, ¿verdad? Pero ustedes son un profesional diferente, ¿verdad? Algunos de ustedes estuvieron en la charla de Alan, ¿verdad? Para los de primer ingreso, ¿verdad? Y ahí se da un poco de eso. Ingeniería física, ¿qué es? Es más, la definición no la tengo yo. Ustedes mismos son los que tienen que definir eso. Y así como tienen que definir
que van a hacer con esta carrera, sería bueno definir qué es lo que es la metrología científica y cuáles son los retos que a este país le interesan desarrollar en la parte de metrología científica. Yo les preparé este material, chicos. Este material está en un esfuerzo y dentro del tiempo que pude hacer lo mejor completo que pude dejarlo. Les hablo un poquito sobre la historia de la metrología y habla sobre 9 áreas que son las típicas de metrología. Ahí están acústica, electricidad y magnetismo, longitud, masas, fotometría, radiaciones ionizantes, tiempo y frecuencia, termometría y metrología química. Hay 9 áreas. No son las únicas, podrían haber otras, ¿verdad? ¿Tony? ¿Quién maneja acústica aquí en el país? Hay laboratorios que manejan acústica a nivel secundario. Creo que SCM calibra sonómetros. El sonómetro es muy importante, por ejemplo, en la inspección vehicular, ¿verdad? Por ejemplo, en motores también, en diseño de ambientes de ruido. No sé si ustedes alguna vez han entrado a edificios donde usted siente como que hay mucha bulla de gente hablando. Eso es porque hay problemas de diseño acústico. Pero eso sí, aquí se maneja un poquito también la parte de acústica. Ahí va, Tony, dentro de la industria, ¿verdad? Que tenemos. Les hablo un poco del nacimiento de la convención del metro, ¿verdad? Les doy la ecuación del péndulo simple. Todas la pudieron encontrar para la tarea, ¿verdad? Sí. La que se define por medio de la integral elíptica de primera especie, ¿verdad? Que también se puede escribir como una sumatoria o se puede escribir también como una función especial. Eso tuvieron que haberlo visto en métodos matemáticos, ¿cierto? Sí. Ayer hablé con Gerardo de eso, que esos temas son importantes. Ahí está, cualquier cosa, si alguien no tiene la función, esa es la función. Cositas importantes, chicos, que a mí me las hacen a estas alturas. Profe, aquí el ángulo lo tengo que meter en grados o en radianes. Pregúntele al seno de su computadora o de su calculadora. La pregunta no me la hace a mí, usted dice, yo voy a programar esto en Python. Pregúntele a Python si el valor de entrada lo lee en radianes o en grados, o al Excel, o al programa que ustedes estén utilizando. ¿Ok? Otra cosita, porque por ahí creo que habían algunas dudas. Si yo tengo el péndulo de longitud L, ¿necesito la masa del péndulo? No, ahora. Bueno, ahí. Mido hasta el centro de masa, el ángulo es este, ¿verdad? Es del centro hasta donde se da la oscilación máxima, al otro lado. O sea, no es toda la amplitud se define desde el centro hasta cualquiera de los dos extremos, ¿de acuerdo? ¿Qué incertidumbre debo incluir ahí? Depende cómo está midiendo. ¿Debo incluir la resolución del cero? Depende cómo está midiendo. Si usted usa una regla, tiene un cero. Y hay una resolución del cero. Es lo mismo la longitud de un cable estirado sobre la mesa que poniéndolo a colgar. Puede que haya una incertidumbre por el estiramiento debido a que usted midió el cable horizontal y cuando lo puso a colgar se haya estirado un poquito. ¿Usted tomó en cuenta eso? El posicionamiento del centro de masa. Hay suposiciones que usted debería hacer. Les doy permiso de suponer que la longitud del cable es despreciable. Y si no, habría que calcular un centro de masa a partir de como lo hacen ustedes en estática, ¿verdad? Porque usted tiene la masa del cable y tiene la otra masa. Y la longitud del centro de percusión tiene que ser al centro de masa. Sí pensaron en eso, ¿verdad? O los estoy sorprendiendo un poco. Cronómetro. Usted llega y mide varios periodos. ¿Hay resolución del cero? Hay un tiempo de respuesta. Porque ¿cómo sabe usted que empezó un periodo? Usted no le va a decir al péndulo, quédese ahí y cuando inmediatamente yo estripo el cronómetro, ahí tiene que contar el cero. No, él se mueve porque la naturaleza hace que se mueva. Pero hay que definir en qué punto definirse el cero. Algunos de ustedes están usando cámaras y hay una resolución por los fotogramas. Entonces puede ser que esté antes y después, hay una resolución por incertidumbre en el fotograma ahí. Las incertidumbres por repetibilidad en muchos experimentos pueden estar muy por encima de las incertidumbres de otras fuentes. Los cronómetros de cuarzo tienen más o menos a una temperatura constante, ¿verdad? Incertidumbres de una parte en 10 a la 6. Por ejemplo, cuando usted pone a calibrar o a medir con un cronómetro de cuarzo, que es lo que utilizan usualmente los celulares, esos tienen más o menos una precisión de una parte en 1.000.000. Entonces, si usted lo deja correr, al cabo de 1.000.000 de segundos, que pueden ser 1 o 2 semanas, empiezan a haber diferencias.
Ahora, lo que pasa es que muchos de estos cronómetros, o bueno, se ajustan por internet. Entonces, si usted hubiera querido calibrarlo, tiene que hacer la desconexión a internet. No es el caso calibrarlo, pero hay una incertidumbre por la medición del tiempo, ¿verdad? De ahí hay que despejar la gravedad, ¿verdad? El ángulo, ¿cómo lo mide? Porque no sé si a ustedes les pasa. Usted tiene el péndulo, pero el ángulo va cambiando, ¿o no? ¿Cómo determina el valor de ese ángulo? Tomó una fotografía y tomó el valor máximo y mínimo. Tomó en cuenta el efecto paralaje, o más bien ya lo despreciamos porque no sabemos calcularlo bien, o alguien lo tomó en cuenta. Solo hago preguntas. ¿Qué hace uno en metrología científica? El mejor esfuerzo para que ese resultado que salga de ahí represente su alma, conocimiento y corazón y sea el reflejo de 5 años de estudio en el TEC de la carrera de Ingeniería Física. Eso es metrología científica. Suena como algo muy personal, pero ahí va la vena suya personal en lo que usted me va a entregar en esa tarea. Ahí vamos a verlo. Que puedan usar Monte Carlo, de usted es responsable. Es que me dicen algunos, profe, es que si uso Monte Carlo no da, pero si uso las ecuaciones analíticas no, sí me da. ¿Qué le voy a responder yo? Que está mintiendo. Si usted hace las cosas bien por Monte Carlo o por las ecuaciones analíticas, tienen que dar igual. No me vengan que los términos de segundo orden ahora sí son importantes. Y sí, no eran importantes en análisis cuando tenían que hacer la tarea de 3 días y ahora sí. Hay que tener cuidado con eso, chicos. ¿Está bien? Ok, les dejo por ahí eso. Les hablo un poquito del experimento de Durkheim a Barcelona. Yo creo que vale la pena verlo. Esta foto es de un patrón del kilogramo, pero no es el patrón de platino iridio. Chicos, ese es otro patrón, es generado por computadora de cómo se vería el prototipo del kilogramo. Pero me parece que está muy bonita, la pueden ver en Wikipedia, ahí se las adjunté. El patrón de longitud del metro, ¿verdad? Y les hablo un poquitito de cada una del desarrollo de las unidades. Las pueden ver ahí, ¿verdad? La unidad del metro, cómo se desarrolla el kilogramo, el prototipo internacional del kilogramo. Después vamos a ver un poquito más de historia de él. La bóveda de almacenamiento de los prototipos. Vea qué interesante, chicos. Ahí están, ¿verdad? Ustedes saben que hay uno que se llama el 43, el K1, porque habían habido 3 Ks, el K1, el K2 y el K3 que hizo la Johnson-Matthey. Y la Johnson-Matthey de esos 3 escogió uno. Y ese es el que se dejó ahí como prototipo internacional del kilogramo. Pero el K1 se dejó como resguardo. ¿Por qué 841? ¿Alguien sabe? Porque le pusieron mal el número. Dice 41, pero es realmente el 8. Y habían 2 con el 41. Y entonces no le podían pasar borrador para poder corregirlo ahí. Siglo XIX, ¿verdad? ¿Sí? ¿La gran cara el mismo kilogramo de los archivos? No, eso es una historia interesante. El kilogramo de los archivos se hizo de puro platino. Pero, ¿qué fue lo que fue pasando con el platino? Que es un poco suave. Entonces se fue dañando. Y para no perder la trazabilidad, se construyó un nuevo prototipo en 1889, 1885, unos años antes, y después se oficializó hasta el 1889 para no perder la trazabilidad. Pero ese fue el asunto, el de los archivos. Después de un siglo se vio que podría estarse dañando y entonces se construye un prototipo nuevo. Pero no es el mismo, no es el mismo, ¿verdad? ¿Y por qué se hace? Por la metrología científica, se sabía que había que mejorarlo. Ahí les doy un poquito de la historia del ampere, ¿verdad? El ampere es una unidad rara. El ampere internacional, ¿por qué una unidad de base? Es como rara, ¿verdad? De esas unidades que dentro del SI pueden ser cuestionables. La historia un poquito del Kelvin, chicos. El Kelvin es otra unidad que yo la veo tambaleando en el sentido de que va por definiciones nuevas, ¿verdad? Antes se definía en términos de un artefacto, digamos, se llamaba el punto triple del agua. Ahora ya no, ahora se define por una definición desde la constante de Boltzmann, después vamos a ver eso. El mol, chicos, yo les pregunto, pónganse la manita en el corazón. ¿Usted siente que usted entiende qué es el mol? Es que el metro todo el mundo lo entiende, ¿verdad?
El kilogramo con todo y todo lo entendemos. Creo, no sé. Me dice una vez Esteban Chávez de la UNA, cuando recibió el curso de metrología conmigo hace como 17 años. Profe, yo solo tengo una pregunta de este curso. ¿Qué es el kilogramo? Pero bueno. Como que el mol, ¿qué es, chicos? O sea, usted lo entiende bien. Si a usted llega y le cambian la constante de Avogadro por otro valor, usted distingue que está mala. Usted distingue un metro de un metro que está malo, pero una constante de Avogadro, entendemos qué es el mol. Ustedes saben que el mol es de las unidades más recientes del sistema internacional. Es más, ustedes saben que el mol no estaba en el sistema métrico. El sistema métrico no tenía mol. El mol ingresa porque los químicos de ahí hicieron una fuercita para que los incorporaran en el SI. Nosotros existimos también, ¿verdad? Bueno, ahí se los dejo. La candela, chicos, yo creo que esa es la unidad más marginada de todo el sistema internacional, ¿verdad? Mucha gente dice que no debería ser la unidad base, es muy reciente. A la gente le preocupa poco, ¿usted no ha sentido eso? A la gente le preocupa, o sea, la gente está más preocupada por el desarrollo del kilogramo y el metro, pero la candela resulta ser una unidad como de poco interés público, ¿no? ¿No sienten ustedes? Si la quitaran del reglamento del SI, este país sigue funcionando, ¿no? Pero si quitamos la definición del metro, se nos cae toda la industria médica. Bueno. Se necesita, Tony. Usted la quitaría también. ¿Cómo? Se podría definir, sí. El tema es que hay un tema en que es la parte fotométrica. La cantidad de fotones que vos tenés, y eso no lo puedes definir tan fácilmente como energía. Se podría, pero no tan fácil. Ahora, yo le hago esta pregunta. Supongamos que encontramos vida inteligente en la galaxia, pero esa vida, digamos que es más inteligente que nosotros, pero no tiene sentido de la vista. Tienen todos los demás, auditivo y todo lo demás, fútbol y todo, pero no tienen vista. ¿Necesitan la candela? No. Y luego les doy una evolución de la actualidad, lo que hablamos, las constantes físicas, las unidades ahorita que tienen nombre, ¿verdad? Las unidades no aceptadas, esas son interesantes, chicos. Ahí les hice una pregunta, ¿cuáles unidades son aceptadas y cuáles no por el SI, ¿verdad? Eso lo hablamos ahí. Y algo sobre lo que es Costa Rica miembro. Y unas preguntas para pensar. Ven qué bonitas preguntas. Vamos a leerlas para finalizar. Número 1. ¿Por qué razón cree usted que los submúltiplos del segundo son decimales? Lo que hablábamos ayer, Ariela, milisegundo, microsegundo, nanosegundo. Pero los múltiplos del segundo, minuto, hora y día, no suelen serlo. No se suele medir en kilosegundos o en megasegundos, a pesar de ser una unidad correcta. Usted no mide su edad en megasegundos. ¿Por qué? Estas preguntas son para pensar, como cuando usted hace el examen de conciencia. No tienen una respuesta directa. Yo tengo mi criterio, pero yo pienso, pero es un pensamiento mío, que tiene que ver con el hecho de que el sistema hexagesimal está muy metido dentro de la psicología de todos nosotros. Usted lee la Biblia y dice hora nona, ¿verdad? Entonces usted lee el reloj y los relojes tienen 12 horas y usted está acostumbrado a eso, ¿verdad? Usted está acostumbrado a que después de las 7:59 no son las 7:60, son las 8 de la mañana. Exacto. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Si usted le dice un reloj 7:98 segundos, usted sabe que está malo. Pero en el caso de los submúltiplos, como se han usado tan poco, el SI sí pudo decimalizarlos, ¿verdad? Es lo que pienso yo. Pero esa es mi percepción, piénsenlo ustedes. ¿Por qué razón se sustituyó el kilogramo de los archivos por el IKP? ¿Por qué no dejamos el kilogramo de los archivos? Por el material. El material del platino es muy suave y tiende a degradarse y eso ponía en riesgo la trazabilidad. Ahora, al ser un artefacto, el prototipo internacional del kilogramo no pone en peligro igual la trazabilidad. 50 microgramos por siglo cambió la masa del patrón.
mundial de kilogramo. 50 años con la balanza de Kibu para poder establecer hoy el kilogramo. Y hay una pregunta, chicos, no la puse aquí. ¿Usted siente que usted entiende qué es el kilogramo con la nueva definición? ¿Usted entiende qué es la acción mínima de Planck? ¿Cómo la definiría usted? O sea, el H de Planck. ¿Qué es eso? Usted lleva un curso de cuántica entero, todos. Supo calcular todo ese montón de cosas y los brackets. ¿Qué es el H de Planck? Eso es todo lo que ocupamos a ver. ¿O usted siente que no le alcanzan los 5 años de estudio para responder eso? Son paquetitos de energía. Piénsenlo. Chicos, vean, metrología científica no vino a responder preguntas. Vino a cuestionarlos lo que estamos haciendo. Bueno, ahí, ¿por qué en las unidades del SI el kilogramo es la única que lleva el prefijo de kilo? ¿Por qué no hubiéramos definido mejor el gramo? No, es que el gramo es muy chiquitito, pero no pasa lo mismo con el pascal. ¿Por qué tenemos que medir presión en kilopascales y megapascales? Entonces, para unos sí, para otros no. ¿Por qué en la definición del segundo del 56 se menciona el día enero 0? No 1 de enero, está el día 0 de enero. Van a leerlo y van a preguntarse qué fecha es el 0. Sí, Sebas, hay un 0 de enero en la primera definición del segundo. No les voy a decir nada hoy, para dejar el morbo. Pero existe una fecha que se llama el 0 de enero, del efémeris. ¿Acaso no inicia el 1 de enero? ¿Cree usted que no sería mejor definir la unidad de base de las unidades electromagnéticas como el coulomb y no como el ampere? ¿Cree usted que hay una razón por la cual entonces el ampere se sigue utilizando? Eso sí, ¿verdad? Yo soy muy pro coulomb y anti-ampere. Pero es que dentro del SI estamos la reforma protestante. Sí, porque se creía que iba a haber una batería patrón. Pero no la hay. Cuando aquí se construyó el primer tren, se decía que hay un contrato que decía que cuando salga el primer tren de baterías, lo implementaran en Costa Rica. Y no existe el tren de baterías, ¿verdad? Uno de los científicos, creo que fue, ¿quién fue? Fue William Thomson, que dijo que es imposible volar con materiales metálicos. Es imposible, el ser humano nunca va a llegar a volar. Cuán equivocado estaba, ¿verdad? Cuando usted le digan que algo no se puede hacer, ¿saben qué es lo mejor que ustedes pueden hacer? Hacerlo. Si se descubriera que realmente sí existen, ve qué interesante esta pregunta, esta puede ser de examen, chicos, les dejo esto porque esto van a ser las preguntas de examen. Si se descubriera que realmente sí existen los monopolos magnéticos, ¿qué unidad de medida se le puede asignar? ¿Cuál? O sea, tiene que ser derivada de las unidades del SI, o hay que hacer una nueva. Les adelanto, hay 2 tipos de monopolos magnéticos. Ya se están proponiendo, ya están los modelos teóricos, y el BIPM ya está trabajando en eso para cuando aparezcan. Uno no sabe, ¿verdad? ¿Existirá una temperatura máxima en la naturaleza por encima de la cual las leyes de la física que conocemos ya no sean válidas? ¿Alguien sabe eso? Hay una. Porque existe un límite dentro de la física que se llama la longitud de Planck. ¿Ustedes han oído hablar de eso? ¿Qué hay debajo? ¿Qué es la longitud de Planck? ¿Qué les dijeron en el curso de cuántica? ¿Es la mínima distancia qué? Que usted puede hacer física. Sí, por el principio de incertidumbre. Que físicamente hay un límite, ya debajo de eso no pueden medir porque no hay física. Pero esa longitud está asociada a una temperatura, que es la temperatura máxima que se puede registrar en el universo. Entonces, hay un límite superior en temperatura. Y pregunta, esta es fuerte, chicos. ¿Usted de verdad comprende la unidad del mol en el SI? ¿Será realmente necesaria? Piénsela y explíquela, ¿verdad? En sus propias palabras. Les dejo esas preguntas, chicos. Leí un poquito de este material, les compensar un poquito la clase que no pudimos tener.
Y también yo creo que una cosa importante es ir aprendiendo a pensar. El tipo de cosas que yo necesito que usted haga en este nivel de la carrera es que usted empiece a pensar. No solo tragar información, sino empezar a generarla. ¿Está bien? ¿Cómo les está yendo con las tareas? Bueno, yo voy a estar ahora, entonces Tony va a medir masas. Ana Laura, usted también, ya me dirá, ¿sí? Y si alguien necesita apoyo, igual pueden usar una balanza. Si alguien tiene una balanza analítica en sus trabajos que está en buen estado, pueden usarla, no hay ningún problema. Profe, y una así como más de güey. ¿Cómo? Es que yo tengo una como para empastillado y cosas así. Pero es de 1 miligramo la resolución, úsela si quiere. Lo que pasa, ¿quieres traerla? Que no sé es... ¿O la tienes en tu casa? ¿O en tu... Es en mi casa. Sí, bueno, acá cerca, pero lo que no sé es como los certificados de eso. Sí, podríamos ajustarla con las pesas F1 de aquí, pero tendrás que traerla. La puedes traer y la podemos ajustar aquí, no hay ningún problema. Sí, Yo te puedo... O bueno, habría que ver, pero entonces también si puedo usar las pesas patrón. ¿Cómo le fue con el péndulo? Tengo que revisar lo suyo porque está dando raro eso. Chicos, vean, para que sepan, porque algunos de ustedes están preocupados. Se va a calificar la argumentación de las cosas. Algunas de las preguntas que propuse en la tarea no tienen una única respuesta. Por ejemplo, decirle a usted si 7 unidades del SI son suficientes, de ahí no todo el mundo va a dar la misma respuesta. Algunos piensan que no, otros que sí, otros que hay que añadir 4, otros que 1, otros que más bien hay que quitar. Usted piensa que hay que poner 3, bueno, y si otro piensa que hay que poner 8. Es argumentar. Lo que necesito es que me argumenten, pero me argumenten bien, ¿verdad? No es decir que porque sí o porque no, ¿verdad? Que haya una argumentación que usted pueda explicarlo y exponer su idea claramente. Puedo o no estar de acuerdo, pero una argumentación es muy importante dentro de la ciencia para crear un criterio. Luego, para las monedas, hay un archivo compartido, todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Pueden utilizar el promedio de todas esas mediciones para poder sacar una media de consenso. Una opción de obtener una media de consenso es tomar las medias de todos los demás, que pensando en que el promedio de todos nosotros es más inteligente que las mediciones de uno solo, y tomar una incertidumbre de ese promedio, que al menos debería incluir la repetibilidad. Pueden tomar a todas las muestras independientes, tomar eso como si fuera una sola muestra, y de ahí sacar una medida de consenso, o bien, si quieren, hacen una prueba de Cochrane para ver que no haya un problema de dispersión entre personas, eliminan al que tenga problemas y sacan su medida de consenso. Como esto es metrología científica, chicos, usted es responsable de lo que hace. Y al final, veremos los resultados. Los resultados, chicos, yo no sé, esto quería hablarlo con ustedes. En algún momento vamos a discutir los resultados. Yo no sé si alguno de ustedes prefiere que vengan codificados o tienen un problema en que sean públicos. Porque entonces vamos a decir, no, el resultado de Pamela salió sesgado. Entonces le ponemos, no, el resultado de la estudiante 24 salió sesgado y cada uno de ustedes sabe cuál es el estudiante, ¿verdad? Creo que los voy a hacer anónimos. ¿Cómo? Sí, vamos a ver, chicos, yo los voy a hacer anónimos. Eso para promocionar que ustedes sean honestos en los resultados. Puede ser que un resultado no salga bueno a la primera, pero entonces, ¿qué toca hacer cuando algo no sale bien? Hay que hacer un análisis de causa raíz, a ver qué fueron las cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver esta semana con los resultados. Ahí estás esperando, ¿verdad? Hoy vamos a quedar aquí, entonces, chicos. Ahí tienen el material. No sé si hay una pregunta antes de terminar. Iba a tomar lista, pero ya no la tomé. La empezaré a tomar la próxima.